Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Julio Enrique Sánchez Valencia. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y a continuación les voy a presentar los aspectos más importantes planteados por Delfín Ignacio Grueso en su texto La justicia como equidad como una teoría moral kantiana. Continuando, tenemos que Delfín Ignacio Grueso desarrolla tres puntos claves para la explicación de su texto. El primer punto, denominado la presencia de Kant en el desarrollo de la teoría de la justicia hasta 1971. En este orden de ideas, como primer punto, tenemos entonces tres rasgos que para el autor parecían hacer kantiana a la justicia como equidad cuando ella fue presentada en una teoría de la justicia. Entre otras palabras, en dichos rasgos se encuentran las relaciones con la teoría de la moral planteada por Kant. La primera, la oposición fuerte al utilitarismo y a todo tipo de solución política que implicara instrumentalizar al menos a un ser humano para lograr los fines de otros, incluso si eso redundaba en bienestar general, ya que moraliza las acciones en función de los resultados obtenidos. Por lo tanto, si al obtener beneficios para una mayoría se perjudica a una minoría, esta acción estará bien. Como segundo punto, se tiene que la idea muy ligada a lo anterior de que las libertades no pueden ser reducidas o afectadas sino en beneficio de otras libertades, nunca de las consideraciones sociales y económicas, es decir, que no deben limitarse por beneficios que no generan libertades. Como tercer punto, tenemos la idea de que, en consecuencia, una solución de justicia debe tratar a los seres humanos como libres e iguales y presentarse como emergiendo de una situación donde la racionalidad instrumental pueda ser disciplinada por las exigencias morales acerca de lo justo, con independencia de toda otra consideración acerca de lo bueno. Con relación a esto, se puede suponer que el autor, a través de sus preguntas, cree que no hay una relación, por decirlo así, directa entre la moralidad kantiana y el segundo principio de la justicia de Rawls, en especial con el llamado principio de diferencia, pues la teoría de Rawls plantea que los talentos eran patrimonio común y que su disfrute por parte de quienes los poseían solo podrían hacerse después de una socialización de los mismos. Y por lo tanto, el uso de personas como medios para el logro de fines de otras va en contra de la prohibición kantiana. Con relación a esto, el autor nos dice que Charles Fried, quien se describe como kantiano, por ejemplo, cuando procuró rehabilitar contra la redistribución rawlsiana el carácter inalienable de la libertad y la propiedad, razonó que si todo lo de un individuo, bien sea su persona y sus bienes, está disponible para una redistribución, entonces los individuos no son libres. Por otro lado, el autor trae a colación a Robert Paul Wolff, quien ha defendido el proyecto rawlsiano en contra de lo kantiano, quien consideró que la introducción de lo kantiano, entre comillas, destruyó lo que parecía la idea central de la primera forma del modelo. A lo que se refiere Wolf, básicamente, según el autor Delfín, es que la idea de equilibrio reflexivo
tal como había sido expresada en 1958, había sido estropeada, por así decirlo, en 1971 por una malsana tendencia a derivar conclusiones morales sustantivas a partir de premisas puramente formales de racionalidad. Ya en el segundo punto, el autor manifiesta que lo que Rawls realmente dice en dicha presentación es que la posición original podría ser vista como una interpretación procedimental de la concepción kantiana de autonomía y del imperativo categórico. Además, plantea el autor que nada nos autoriza a refutar dicha invocación a través de las implicaciones inmediatas de los principios de justicia. Por ejemplo, a través del debilitamiento de la propiedad privada y de la libertad negativa, porque ellos no intentan por sí mismos expresar el imperativo categórico. Entonces, la presencia de dicho imperativo en Rawls hay que buscarla en el procedimiento del cual se derivan los principios y solo allí. Entonces, según Delfín Ignacio, para Kant el concepto de derecho solo tiene sentido bajo las siguientes condiciones. Entonces, primero, es válido únicamente para las relaciones externas y prácticas de una persona con otra. Segundo, es válido únicamente para las relaciones de una voluntad con la voluntad de otro, no con sus deseos o intenciones. Tercero, no toma en consideración el contenido de la voluntad, es decir, el fin que la persona intenta realizar. El derecho entonces es por lo tanto un agregado de esas condiciones bajo las cuales la voluntad de una persona puede ser puesta en relación con la voluntad de otra de acuerdo con la ley universal de libertad. Entonces nos dice el autor que para Kant el derecho estricto solo puede ser representado como la posibilidad de uso recíproco general de la coerción que es consistente con la libertad de cada uno de acuerdo con las leyes universales. Interesado en lo anterior, manifiesta el autor Ignacio que Rawls diseñó la posición original desde donde las partes tenían que decidir los principios de justicia para las instituciones sociales básicas como una versión racionalista de esta concepción. Entonces, lo que Rawls está poniendo en el centro sobre la mesa es la ley de la libertad como Kant la entiende. Los derechos llamados naturales, así como los procedimientos jurídicos de las legislaciones concretas, todo tendría que someterse a esa ley y obtener de allí su subjetividad en el sentido kantiano. Entonces, es esta ley la que aportaría a Rawls el sentido de la equidad, valor que vendría a solucionar la injusticia de la justicia cuando se haya reducido a puro procedimentalismo donde la habilidad y la moralidad reinan. Entonces, tratando de preservar la equidad, eh, dice Ignacio, Rawls conserva la idea de una moralidad guiando la producción del derecho. Ya Kant entonces había establecido que el derecho debe satisfacer una máxima de objetividad, es decir, que la legalidad aparezca como moralmente objetiva. Y esta moralidad ya se ha dicho o ya se ha planteado por el autor eh, la ley de la libertad. Entonces, una acción es conforme a derecho cuando permite
o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según la ley universal. En otras palabras, la libertad de cada agente debe ser consistente con la libertad de cada otro agente. Rawls rescata ese principio en lo que se conoce como el primer principio de la justicia. Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertad para todos. En resumen, para el autor del texto, si la justicia como equidad es una interpretación del imperativo categórico, ella lo es solo a través de un desarrollo de esta ley suprema. Esto es un desarrollo moral, pero no uno que pueda ser equiparado a una moralidad de la virtud en sentido más doctrinario. Entonces, Rawls toma en serio la distinción que Kant hace entre deberes de virtud y deberes de justicia y deja por fuera aquellos porque la preocupación por la justicia no puede encerrarse en deberes que solo tienen una fuerza moral netamente individualista, a la manera de autoconstreñimiento. Entonces, como ya lo había dicho Kant, la distinción entre los deberes de virtud y los deberes de justicia es que los últimos externamente compelibles mientras son externamente compelibles, mientras que los primeros descansan en el autoconstreñimiento. En conclusión, manifiesta Ignacio, una sociedad virtuosa es aquella donde hay una moralidad guiando la producción del derecho. Eso que Kant llama una máxima de objetividad, dado que, según este, la legalidad debe aparecer como una necesidad objetiva, es decir, que las leyes son válidas en la medida en que tienen una base a priori y pueden ser vistas como necesarias. Tercer aspecto, tenemos que la posición original da la impresión de producir por sí misma la teoría de la justicia y de hacerlo de una forma puramente racionalista. Pero un estudio más detenido de ella, según Ignacio, revela su función expositiva dentro de un proceso de razonamiento moral. Su función es probar como un teorema, la proposición según la cual agentes racionales constreñidos en sus deliberaciones por una especial aplicación de las reglas procedimentales de la teoría de los juegos deben llegar necesariamente a los principios de justicia como una solución a un problema de decisión racional colectiva. Textualmente nos dice el autor que no hay que perder de vista el hecho de que a través de un modelo de decisión racional, Rawls está tratando de derivar una respuesta moral para un problema que ya había tratado de solucionar por otros medios. Ya hacia 1958, Rawls nos muestra que se ha decidido por una teoría de la justicia y que ha echado mano de las herramientas conceptuales de la teoría de los juegos. En la justicia como equidad, Rawls introdujo esas herramientas conceptuales especialmente para ilustrar cómo una división justa depende de las preferencias. Por otro lado, la noción kantiana de autonomía, considerada por Rawls como esencial para el alcance de la justicia, eh, esta noción de autonomía estaba ligada a que Rawls llamó el sentido de la justicia, concepto que jugará un papel muy importante en las futuras presentaciones
de la teoría y que fue definido por Rawls como una disposición a actuar desde un punto de vista moral acorde con la justicia. Entonces, con relación a dicha autonomía, Grueso plantea que ni Kant ni Rawls entienden la autonomía como una pura libertad negativa, pues no se puede ser autónomo sin reconocer a los otros como libres e iguales, sin tratar a los otros como fines y no únicamente como medios, es decir, sin verlos como simples instrumentos. Si ser autónomo es estar sujeto solo a leyes que podrían ser hechas por uno mismo y ser sin embargo universales, esta vinculación positiva con la libertad de los otros resulta indispensable. El equivalente en Rawls de esta noción de autonomía se da a través de lo que él llama el sentido de la justicia y luego a través de la noción de persona moral. En este sentido, entonces, de la justicia va a imponer ciertas restricciones al uso del modelo de decisión racional. Estas restricciones llevan a una negociación que ya no podrá ser reconocida como una pura situación de regateo. Ahora bien, teniendo en cuenta que dicha situación era una de las quejas de algunos autores, Delfín Grueso expone que ya desde 1958 Rawls había tratado de evitar la pura situación de regateo, asumiendo que nuestros puntos de vista basados en los intereses y doctrinas privadas nos fuerzan en las circunstancias normales a actuar egoístamente. Por ello, este se empeñó en garantizar una situación donde podamos reconocer o respetar a los otros como libres e iguales. Eso lo logró luego con la introducción del velo de la ignorancia, cuyo diseño atiende a unos requisitos que no son necesariamente los de una situación de regateo. Tras ese velo, las partes ignoran sus intereses y sus puntos de vista doctrinarios de forma tal que los principios más bien vienen a ser el resultado de aplicar el sentido de la justicia a la consideración de los asuntos políticos y sociales básicos. Finalmente, dice el autor, solo cuando las personas puedan vivir bajo instituciones que han sido diseñadas de acuerdo a los principios negociados bajo el constreñimiento del sentido de la justicia, se puede decir que son personas autónomas en sentido político. O, si preferimos decirlo de otro modo, las instituciones justas son aquellas que brotan de una liberación justa. El modelo de la decisión racional solo ha servido a Rawls para presentar esta liberación justa. Finalmente, su función, pues, ha sido instrumental dentro de una empresa moral más amplia. En el cuarto punto, se establece que la noción de deliberación justa tiene en Rawls una connotación moral que no debe ser confundida con una empresa meramente racionalista, en el sentido de racionalidad instrumental entre individuos prudentes y autointeresados, individuos que quieren maximizar las ventajas. Entonces, en lugar de una justicia como mutua ventaja, regida por la fórmula justicia es el hombre que damos a los constreñimientos que personas racionalmente autointeresadas impondrían sobre sí mismas como un mínimo precio a pagar eh, de obtener la cooperación de otros. Rawls está buscando una justicia como imparcialidad. El autor concluye diciendo que fue el sentido de la justicia, que pertenece a una dimensión teórica externa al modelo de la decisión racional, lo que explica y justifica eh, la configuración final de la posición original
y su velo de ignorancia. Esto es lo que debemos entender, dice el autor, en la afirmación rawlsiana, según la cual la posición original, abre comillas, puede ser tomada como una interpretación procedimental de la concepción kantiana de autonomía y el imperativo categórico. Según la teoría de juegos, manifiesta el autor, en un regateo nadie aceptaría un acuerdo sin una prueba de que no hay todavía otro acuerdo en el cual sus metas puedan ser realizadas de un modo mejor. El regateo es relevante para la justicia solo en la medida en que se lleva adelante bajo los constreñimientos de tener una moralidad. Esto es lo que Ignacio ha querido decir al afirmar que la teoría de los juegos fue disciplinada por la moralidad a través de la noción de imparcialidad, la cual antes de Rawls no estaba necesariamente ligada a esa teoría. Todos esos juegos particulares deben regirse por la justicia, es decir, que deben distinguir entre las exigencias de la justicia muy ligadas a la noción de autonomía y las particulares nociones de lo bueno que tengan sus partes involucradas. Esta es, pues, la forma como el autor dice, entiende el nexo entre la noción de autonomía y el sentido de la justicia. Dándole continuación a lo anterior, en el punto 5 el autor expresa que ese nexo, en la medida en que parecía apelar a una noción de persona y a cierta psicología moral de carácter universal, comprometió negativamente la teoría rawlsiana de la justicia. El tipo de raciocinio que presidió la producción de la teoría parecía repetir la estrategia de acudir a un ser nuoménico cuyo referente empírico era bastante problemático, lo que de paso habría el interrogante por las motivaciones políticas para observar una teoría de la justicia así derivada. La solución rawlsiana a tales problemas fue básicamente enfatizar el carácter eminentemente político de su teoría en el sentido postmetafísico ya referido. Ahora, la teoría de la justicia se enmarca dentro de una perspectiva teórica culturalmente fundada llamada liberalismo político. Y esto, en cierta forma, implica dejar a un lado al menos ciertos aspectos de la teoría kantiana. Ahora bien, como segundo punto clave para el desarrollo del texto, el autor eh, plantea lo que es removiendo los fundamentos metafísicos. Aquí este esboza 4 puntos. Entonces tenemos que desde 1980 los esfuerzos por clarificar las bases normativas de su teoría de la justicia llevaron a Rawls a renunciar a un concepto de justicia ligado a una noción moral con pretensión universal que era, a su entender, una consecuencia indeseada de su desarrollo del contrato social. Abandonando el terreno de la filosofía moral a través de una renuncia a la aspiración kantiana, a las decisiones finales con relación a los principios, Rawls abandona igualmente la idea de establecer la objetividad de las normas morales de una manera exhaustiva a través de un procedimiento racional. En otras palabras, Rawls eh, desarrolló algunos elementos kantianos para encontrar una solución de justicia a un problema de las sociedades modernas.
Ese problema ya no parece ser tanto el de la distribución de los activos resultantes de la cooperación social, sino la convivencia dentro de un mismo orden político de diferentes concepciones de vida buena. A continuación, entonces el autor comienza a enumerar los cuatro elementos kantianos que persisten en Rawls. Como primero, tenemos que la concepción rawlsiana de la justicia se limita a las relaciones externas entre las personas, en el sentido de que afecta las voluntades y solo indirectamente sus deseos y metas. La relación moral entre esas externalidades es lo que Rawls entiende como justo, correcto o políticamente correcto. Como segundo punto, tenemos que la teoría de la justicia es lograda gracias a un proceso constructivista diseñado sobre el modelo que Rawls llama constructivismo kantiano. Este modelo es limpiado, por decirlo así, de sus fundamentos metafísicos a fin de hacerlo conciliable con la pluralidad de filosofías, doctrinas éticas y religiosas que habitan las sociedades democráticas modernas. Rawls llama a esto un constructivismo político. Como tercer punto moral, tenemos que el fin central de la aplicación de esta versión post-metafísica del constructivismo kantiano es lograr la objetividad, entendiendo por eso una necesidad en términos de legislación moral. La posición original es ahora entendida como un modo de ilustrar esta condición. Y por último, el cuarto punto plantea que la dimensión humana sobre la cual esta justicia tiene control es la personalidad moral pública. Esta personalidad aún remite a la noción kantiana de la persona moral. Entonces, aquí tenemos que todo lo que Rawls pretende, según el autor, es una solución de justicia que le diga algo, moralmente hablando, a un contexto específico. Por eso pone de relieve cuatro formas de independencia de su modo de filosofar con referencia a la teoría moral kantiana. En primer lugar, existe una independencia externa, por así llamarla. Por definición, el liberalismo político tiene que ser doctrinariamente autónomo, manifiesta Delfín Ignacio. Autonomía significa, en primer sentido, lo antónimo de heteronomía, y si el liberalismo político dependiera de la doctrina kantiana, sería doctrinariamente heterónomo. Por lo tanto, el liberalismo político tiene que ser autónomo con respecto a la doctrina de Kant. Esta independencia, por definición, es lograda gracias a tres diferencias más sustantivas. Como segundo numeral, tenemos que desde la perspectiva de Rawls, la doctrina moral de Kant es asimilable a una doctrina comprensiva de vida buena, porque después de todo, su ideal de autonomía tiene una función regulativa para todos los aspectos de la vida humana. Por esta razón, nos dice el autor, este ideal no puede ser aceptado como una base apropiada para la justicia como equidad, para la cual la autonomía es sólo una condición necesaria para el espacio público. Como tercer numeral, tenemos que, por la misma razón, el liberalismo político no puede apoyarse en las concepciones kantianas de persona y sociedad como ellas son, porque ellas tienen su fundamento en el idealismo trascendental, mientras que en Rawls ellas solo son políticas.
Bajo la misma consideración, Rawls evita afirmar que los valores deben ser autónomos en el sentido kantiano a fin de que sean considerados políticamente respetables. Como cuarto numeral y último, tenemos que finalmente, dado que Rawls apela a una base pública de justificación para su teoría de la justicia, una base común a pesar del hecho de una diversidad de concepciones de lo bueno, solo puede proponer para la justificación lo que es o puede ser consensualmente justificado. De ese modo, las pretensiones metafísicas de Kant, al igual que otras filosofías morales, incluyendo las liberales, son expulsadas del liberalismo político, por así decirlo. Finalmente, tenemos como último punto clave desarrollado por eh, Delfín Ignacio Grueso en su texto, lo que es persona moral y objetividad. Entonces, tenemos que en el primer numeral de este, el autor manifiesta que después de esta síntesis sobre el modo en que Rawls pretende separarse de Kant, le corresponde decir que queda de kantiano en el modo rawlsiano de construir y justificar su teoría de la justicia. Como ya dije al comienzo, expresa Grueso, lo kantiano permanece en la persona moral y en la noción de cooperación justa que le corresponde. Es esta persona moral y no el ciudadano empírico, tal y como él existe en las democracias occidentales, lo que articula la teoría de la justicia como una teoría moral. La noción de cooperación justa está expresada en la imparcialidad y objetividad a que se debe llegar en la búsqueda de la justicia. Si tales cualidades se hallaran ya presentes en la ciudadanía liberal, tal y como la conocemos hoy en día, y fuera observada en las prácticas sociales y políticas de los mismos, las sociedades democráticas modernas serían ya sociedades bien ordenadas y Rawls podría eh, ahorrarse las dificultades que trae consigo, por una parte, su posición original y por la otra, su constructivismo político. Dificultades que no han podido suficientemente resolver. Como ya ha planteado antes el autor, la persona moral del nuevo Rawls no está comprometida con la autonomía personal kantiana, sino con una autonomía estrictamente política. Esta persona moral no es el ciudadano empírico de las empresas modernas, ni siquiera la parte de la posición original. Sigue siendo una persona que mira desde un punto de vista moral hacia lo correcto, es decir, hacia el modo justo de superar situaciones de conflicto, cuando las acciones de una persona afectan los intereses de las otras. La persona moral, plantea el autor, propende por una solución imparcial de esos conflictos, especialmente cuando ellos ocurren entre quienes no comparten el mismo punto de vista ético no público. Esta personalidad moral implica tratar a los otros en consideración a lo que la justicia demanda, no a nuestra propia noción de lo bueno, menos aún a nuestros propios intereses. En conclusión, nos dice Grueso que según su interpretación, el viejo concepto rawlsiano de la justicia, como ligada a los constreñimientos de tener una moralidad, sigue presente en la nueva fundación y justificación de la teoría. La reflexión moral está presente en la noción de la persona política moral, una noción que emerge de un desarrollo particular de la noción kantiana de autonomía. De esta forma, lo kantiano sigue marcando la teoría política rawlsiana en cuanto a teoría moral.
Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero me haya hecho entender y pueda servirles de mucho apoyo. Hasta una próxima ocasión.